En este video vamos a ver el movimiento circular uniforme o movimiento circunferencial uniforme y sus características más relevantes. Entonces empezaremos con las magnitudes más relevantes de movimiento circular o circunferencial uniforme. En la figura se ve un adolescente, en la figura de la derecha, que está realizando acrobacias con una piedra y la hace girar en un plano horizontal, como se ve en la imagen, una y otra vez. O sea que se repite el movimiento una y otra vez, girando alrededor de una circunferencia dado por una cuerda. Si el movimiento en estas condiciones es con velocidad de módulo constante, el movimiento se denomina movimiento circunferencial uniforme y se suele escribir MCU. Y existen algunas magnitudes importantes como las que vamos a ver ahora. La primera es lo que se conoce como periodo, que tal vez les suene o lo hayan visto en las ondas periódicas. El periodo es el tiempo en que se repite un fenómeno. Es una magnitud escalar que se mide con un cronómetro, se expresa generalmente en segundos y, por ejemplo, podría ser una calecita que cada vuelta demora 2,0 segundos, entonces se dice que su periodo es de 2,0 segundos, o como por ejemplo el planeta Tierra, que gira 365 días alrededor del Sol. Por lo tanto, los 365 días corresponde al periodo del planeta Tierra. Por lo tanto, definimos el periodo en segundos en general como el tiempo de una vuelta sola o el tiempo que demora en dar una vuelta a la circunferencia. Entonces, supongamos que esa piedra está girando y me preguntan cuál es el periodo de la piedra, de la figura, si la muchacha hace girar la piedra dando 20 vueltas en 10 segundos. La respuesta no es 10 segundos porque 10 segundos tarda en dar 20 vueltas. El periodo es el tiempo de una sola vuelta. Hay varias formas de plantear la respuesta. Una de ellas podría ser tipo especie de regla de 3, en que digo, bueno, si 20 vueltas lo hacen 10 segundos, ¿en cuánto tiempo lo hará una vuelta? Esa es una forma. La otra forma es decir, bueno, si 20 vueltas tarda 10 segundos, yo puedo hacer 10 segundos dividido 20 vueltas, que son las totales que da, y eso me va a dar el tiempo de una vuelta sola. Entonces la cuenta ahí sería hacer 10 segundos dividido 20, que eso da 0,50 segundos. Planteando eso que acabo de decir, quedaría así: periodo, que es una T con dos patitas en los extremos de la T, arriba, quedaría 10 segundos dividido 20, 0,50 segundos me daría en calculadora. Otra magnitud importante en el movimiento circunferencial uniforme es lo que se conoce como la frecuencia, que se suele escribir con la letra F, como muestra acá, o esta otra letra que es la letra Nu, que es muy usada en química, sobre todo a nivel atómico. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de repeticiones por unidad de tiempo. Por ejemplo, cuántas vueltas por segundo, cuántas vueltas por minuto. A eso se refiere con la cantidad de repeticiones por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar y su unidad es el Hertz, Hz, que lo pudieron haber sentido en las memorias RAM, por ejemplo, ¿sí? Que por ejemplo son de 8 MHz, 8 GHz. La unidad es la cantidad de operaciones por segundo que puede hacer esa memoria. En este contexto sería la cantidad de vueltas por segundo que daría esa piedra. También se expresa en revoluciones por minuto, que se escribe RPM, y es muy utilizada en el automovilismo, por ejemplo, en las motos. Tiene un contador de revoluciones por minuto, RPM, porque a veces es conveniente saber ese valor para poder hacer el cambio en los autos, por ejemplo. Para pasar de revoluciones por minuto, sabemos que 60 revoluciones por minuto equivalen a 1 Hz. Si pensamos un poco que 1 Hz sería una vuelta por segundo, en 60 segundos vamos a tener una revolución por minuto. O sea que tiene que tener 60 Hz para tener una revolución por minuto. Entonces sería 60 revoluciones en un minuto equivale a que dé una vuelta por segundo, o sea 1 Hz. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia para que realiza la piedra de la figura si habíamos dicho que hacía 20 vueltas en 10 segundos? Yo acá lo que quiero saber es cuántas vueltas da por segundo. Si da 20 vueltas en 10 segundos, la lógica me está diciendo que si saco los ceros me quedaría 2 vueltas por segundo.
Pero la cuenta que debo hacer, la operación que debo hacer es F igual a 20 vueltas dividido 10 segundos, me queda 2 Hz. Y esa es la forma en que se obtiene la frecuencia. Entonces, cuando el periodo de la piedra es de 0,50 segundos, o sea, tarda 0,50 segundos o medio segundo en dar una vuelta completa, va a tardar en cada segundo, va a realizar 2 vueltas. Ese es un poco el planteo acá. Resulta que estos dos números, si nos miramos bien, están relacionados, porque uno es 0,50 y el otro es 2. Entre ellos, lo que tenemos es una relación inversa. Si hacemos el inverso de 0,5 nos va a dar 2. Por lo tanto, entre la frecuencia y el periodo hay una relación inversa. Entonces me quedaría 1 sobre 0,50 segundos igual a 2,0 Hz. Porque 1 dividido 0,5 es 2. Bien, sigamos un poquito más. Disculpen que los números quedaron así, pero tuve que hacer con mouse todo esto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pasar esa frecuencia que me dio en Hz, que era 2 Hz, pasarlo a revoluciones por minutos, yo lo que sé que si multiplico los 0,5 Hz por 60 me va a dar en revoluciones por minuto. Así que si hago 0,5 por 60 revoluciones por minuto, me va a dar 30 revoluciones por minuto. Así que es equivalente a decir 0,50 Hz que decir 30 revoluciones por minuto. Entonces, para expresar una frecuencia en revoluciones por minuto, si está expresada en Hz, se multiplica por 60 el resultado. Y para expresar una frecuencia que está en Hz, si está expresada en revoluciones por minuto, se divide entre 60. Por eso es que 0,50 Hz multiplicado por 60 me está dando 30 revoluciones por minuto. Entonces, para poner un poco a prueba todo lo que acabo de explicar, voy a estar haciendo el ejercicio 24.1 de una calecita que tiene 3 metros de radio y realiza 24 vueltas en 2 minutos. Y ahí vamos a tener que resolver todas las partes que ahí plantea. Ahí vamos por ello. El ejercicio 24.2 me muestra un CD que lo voy a dejar acá en la imagen. Me dice que está girando 200 revoluciones por minuto. Como son revoluciones por minuto o RPM, es la frecuencia la que me está dando. Es muy común que en los CDs se trabaje la velocidad, la frecuencia en este caso en revoluciones por minuto. Y además en la imagen se ve que el radio interno, que es donde comienza la información, o el famoso MBR del disco duro, que guarda información básica del mismo, es de 23 milímetros o 0,023 metros. Y el radio exterior es de 58 milímetros o 0,058 metros, que lo que hice fue dividir entre 1000, porque 1000 milímetros corresponden a 1 metro. Eso. Así que por lo tanto debo dividir entre 1000. Lo primero que me pregunta es la frecuencia. Como ya me está dando la frecuencia, yo ya podría contestar que la frecuencia es de 200 revoluciones por minuto. Lo que voy a hacer es pasarla a Hertz. Para pasarla a Hertz, ya vimos en el ejercicio anterior que lo que se hace es, se gana los 200 y a eso se lo divide entre 60 para que me dé en Hertz. Así que la frecuencia en este caso es de 200 dividido 60 y me da 3,33. Así que la frecuencia es de 3,33 Hz. Y esa es la parte A. La parte B del ejercicio me pide que encuentre el periodo del disco compacto. Y bien, el periodo del disco compacto es simplemente hacer el inverso de la frecuencia. Así que si hago 1 dividido 3,33 Hz, eso me está dando el periodo del movimiento. ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa? Entonces si hago 1 dividido 3,33 me da 0,300 segundos. Entonces lo que me está diciendo esta información, que cuando el disco se está moviendo a 200 RPM, el tiempo que demora en dar una vuelta al disco duro de información del disco o de lectura del disco es 0,300 segundos. Después me pide que calcule la velocidad angular. La velocidad angular
es la letra omega, que es la magnitud nueva, que es la velocidad con que gira el ángulo. Dijimos que la velocidad angular se calcula como 2pi, que sería el ángulo que describe en una vuelta, expresado en radianes, y eso se lo divide sobre el periodo. Por lo tanto, si yo hago 2pi radianes, que lo dejo así escrito porque está en la calculadora, y a eso lo divido sobre 0,300 segundos, me va a estar dando la información de esta nueva magnitud, que es la velocidad angular. Entonces se hace así: 2 shift exponente para que aparezca el pi, que está acá, y a eso se lo divide sobre 0,300, y de esa manera obtengo 20,9. Así que la velocidad angular es de 20,9 radianes por segundo. Y parte de y última del ejercicio me está pidiendo qué velocidad tangencial tiene la zona donde está la púa cuando está midiendo la información, tanto en el radio menor como en el radio mayor. Entonces lo que debo hallar es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial dijimos que era el perímetro, que era 2pi por radio dividido el periodo. Entonces acá voy a tener dos velocidades tangenciales, la del centro y la del borde exterior. Acá sería 2pi por el radio, que acá va a 0,023 metros, dividido 0,300, y acá sería 2pi dividido 0,058, perdón, multiplicado 0,058, dividido 0,300 segundos, que es el tiempo, que el tiempo sí es el mismo. El periodo no importa en qué distancia esté, el tiempo que demora cualquier parte del disco en dar una vuelta completa es el mismo. Por lo tanto voy a tener una velocidad tangencial cuando el disco está leyendo en el interior que cuando está leyendo en el exterior. La primera cuenta es 2pi por 0,023 dividido 0,300, me está dando 0,48. 0,482 metros por segundo. Mientras, entonces la velocidad 2 sería 2pi por 0,058 dividido 0,300, lo cual me está dando 1,21 metros por segundo. Y acá estamos viendo claramente, mientras que en el radio interior tiene que tener una velocidad de 0,482 metros por segundo, en el radio exterior tiene que tener 1,21 metros por segundo, bastante mayor. Y ahí termina el ejercicio 24.2. Muy bien, suerte con el que les toca a ustedes.